Ahí. Ya estoy ahí. Ok, hola, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, ¿no? Hoy tenemos el gusto de tener un alumno foráneo, como le llamamos normalmente nosotros. Viene bueno, está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él actualmente, si soy mal, me corriges, actualmente Eh, es alumno de doctorado de dicho posgrado del Departamento de Matemáticas. Estudió la licenciatura en la Universidad del Istmo, donde yo estudié. Hizo su maestría en dicha universidad, ¿no? En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esta vez nos va a hablar sobre medidas de entropía máxima en subchips. Entonces, Hola, ¿qué tal? adelante, adelante. Gracias. Perdón. Gracias, Elesba. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, esto fue como que un pequeño trabajo de mi pues, tesis que defendí apenas para pues ingresar al doc, ¿no? Como que acabas la maestría y luego no sabes qué hacer con tu vida y pues te metes al doc, ¿no? Entonces le puse así, ¿no? Medidas de entropía máxima en subshifts. Y bueno, primero vamos a ver qué es un subshift, vamos a definir la entropía topológica inmedible, vamos a hablar de ergodicidad intrínseca y especificación, vamos a ver un teorema importante que es el de Klimenhaga-Thompson, unas aplicaciones para una clase de subshifts que se llaman beta y los SGAP. Ay, si se escucha como que eco, no sé, si me escuchan bien ahí en el chat o algo. Sí, sí se oye un poco de eco. Ok. Oh, ¿cómo Sí, le hago? igual y si manualmente tapas el micrófono de tu iPad, solo para que tu Oh, iPad no sé. solo que no sé dónde está el micrófono. A ver, ¿qué tal se escucha ahora? Es Pues, pues, como... pues tú síguele a ver, si se oye tan mal te decimos. Ok. Mm, no, mejor me voy a desconectar de la tableta y voy a estar desde la computadora porque así no sé si sigan escuchando bien o algo así. Vale, vale, vale. Ok. Sí, disculpen chicos. Según yo he entendido, si no más y no, a ver. Es que era desconectar el audio, ahora sí ya no se escucha. Ok, Perdón. adelante, adelante, A ahora sí. ver. Sí, gracias. Bueno, empezamos con un conjunto finito. Vamos a llamarlo este alfa. Y vamos a dotarlo con la topología discreta y este A a la Z, la topología producto, ¿no? Esto, pues, es un espacio topológico compacto por el teorema de Tikhonov, supongo que así se pronuncia. Y bueno, esta topología es equivalente a la topología generada por esta métrica, ¿no? Esta notación A a la Z es como que la notación estándar de todas las funciones que van de Z a nuestro conjunto A, perdón, ¿no? Entonces, como que estas funciones son justamente las sucesiones que vamos a estar manejando, ¿no? Y mi noción para medir distancias va a ser esta, ¿no? Dos sucesiones van a estar a distancia 0 si son iguales y uno entre 2 a la K si son distintos y el máximo, y K es este máximo que se ve acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esas sucesiones, este punto lo pongo porque es la referencia, ¿no? Es decir, de ahí empiezo. Esta es la entrada 0. Ay, ¿por qué no escribe? Debería escribir, según yo. Esa es la entrada 0. Bueno. En la entrada 0 son iguales porque tienen un 1. En la entrada 1 tienen igual un 0. En la entrada menos 1 tienen un 0. Pero en la entrada 2, X tiene un 1 y Y tiene un 0, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra función, nuestra métrica, pues ya la distancia es un medio, ¿no? Y la dinámica en este conjunto es simplemente desplazar mi sucesión, pues una posición, ¿no? Es decir, la entrada que estaba antes en la posición 0, ahora va a pasar a ser la posición 1. La que estaba en la posición 1 se va a ir recorriendo, pues esa es como que la idea que tenemos que tener en mente. Y bueno, por eso se llama shift en inglés, ¿no? Que es desplazamiento. Hay literatura en español donde le dicen corrimiento, pero bueno, como que en varios lugares en los que pues he platicado con otras personas, pues le dicen shift, ¿no? Como que siguen manteniendo la palabra, ¿no? Entonces,
Un subshift, un Z subshift o simplemente espacio shift es un subconjunto cerrado de este A a la Z invariante bajo sigma, ¿no? Que es decir, si yo le aplico sigma al conjunto, no me salgo de ahí. Como que esa es la noción de invariante, ¿no? Entonces, pues ya conocemos, ¿no? Ahora vamos a hablar de palabras y decimos, ah, mira, ¿sabes qué? Una palabra sobre nuestro alfabeto es una sucesión ahora finita de símbolos, ¿no? Y el lenguaje del subshift va a ser la unión de todas las palabras de todos los posibles tamaños. Aquí, si se dan cuenta, empiezo desde cero porque hay algo técnico de pues, la palabra vacía, ¿no? Es similar a la idea del conjunto vacío, ¿no? Está y está en todos, está y no está en todos lados, ¿no? Entonces, como que más o menos es eso, ¿no? Un ejemplito fácil es, por ejemplo, empiezo diciendo, ah, mira, voy a empezar pidiendo que todas mis sucesiones no tengan dos unos consecutivos, ¿no? Y a este shift le voy a llamar el shift áureo, ¿no? Por ejemplo, una sucesión X puede ser, bueno, aquí vienen muchas cosas, 1, 0, 0, 1, el punto donde empiezo, 1, 0, 0, 1. Pero si yo tengo el punto Y, bueno, y aquí más cosas, ¿no? Que es 1, 1.001 y muchas cosas, esta Y no está en mi shift áureo porque aquí estoy violando la regla de no poner dos unos consecutivos, ¿no? Entonces, aquí estoy enlistando las posibles palabras de tamaño hasta 3, ¿no? La palabra de tamaño 0 es la palabra vacía. Las palabras de tamaño 1 son pues justamente el alfabeto, 0 y 1. Las palabras de tamaño 2 son 00, 01, 10. Y bueno, 11 no está porque así estoy definiendo, ¿no? Me voy con las de tamaño 3 y son estas, ¿no? Las otras tres palabras posibles contienen a dos unos consecutivos, ¿no? Entonces, el lenguaje es la unión de todas estas palabras. Entonces, lo importante en un subshift es que si tú conoces bien el lenguaje, puedes tener una descripción bastante amena de cómo se comporta el espacio, ¿no? Para Z subshifts, me tomo una palabra así finita, claro, y defino el cilindro. Bueno, aquí está, ¿no? Son todas las sucesiones que a partir de la posición que yo elija, supongamos que no sé, tengo 1, 1, 0, 0. Esa es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la 3. Esa es la posición -1, -2. Y así me voy yendo, ¿no? Supongamos que la palabra que fijo es 1, 1, 0, ¿no? Esta. Entonces, el cilindro que empieza en K igual a 0 son todas las sucesiones que a partir de esta entrada tengan estos símbolos, ¿no? Esta palabra. Y bueno, aquí puede estar cualquier cosa, no sé. Si es el shift completo, puede ir un 1, 1, cualquier cosa. Aquí exclusivamente tiene que estar el 1, 1, 0. Aquí puedes poner un 1 y cualesquiera, ¿no? Entonces, a eso se le llama cilindro. Y bueno, los cilindros son muy importantes porque son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Y como eso lo definí para subconjuntos de A a la Z, también es posible definirlo para subconjuntos de A a la N. En este caso, los cilindros siempre empiezan en el centro, ¿no? Y por eso se denotan así. Aquí le pongo K porque tengo que especificar a partir de qué posición empiezo, pongo la referencia del cilindro, ¿no? Y bueno, lo que yo hice, bueno, hicimos fue estudiar algunas propiedades para estas clases de subshifts, los de tipo finito, los beta, los sgaps y los de densidad acotada, ¿no? Entonces, estos son como que los que me importan un poquito más, ¿no? Estos, así rápidamente a manera de resumen. Por cierto, si tienen una duda o algo, pues pueden interrumpirme y decirme, ¿no? Entonces, los de tipo finito están dados por una colección finita de palabras prohibidas. Es decir, no sé, cualesquiera de ustedes me puede dar una colección finita de palabras y me dice, yo no quiero que aparezca ninguna de estas palabras en mis sucesiones, ¿no? Y ya, automáticamente tienes un subshift, ¿no? Estos, que son los que llamamos SGAP, son bastante interesantes porque están igual sobre pues, el alfabeto 0,1 y la única condición que yo pido es que, bueno, aquí con 0 a la n me refiero a que el símbolo 0 aparece n veces, ¿no?
Entonces, si 0 a la n es una palabra que está en mi sucesión, entonces n tiene que estar en mi conjunto S, ¿no? Pero subconjuntos de n, pues hay muchos, ¿no? Si S es finito, pues, bueno, se sabe que XS ya es un subshift, pero si es infinito hay que tener un poco de cuidado y hay que hacer algo más. Hay que agregarle o pegarle el 0 concatenado infinitas veces hacia la derecha e infinitas veces hacia la izquierda. Y a esta familia de subshifts se le llama S-gaps, ¿no? Y bueno, hay tantos S-gaps como subconjuntos de n, ¿no? Entonces, 2 a la cardinalidad de n, así, ¿no? Que es el conjunto potencia, más o menos. Entonces, con esto ya tenemos un conjunto no numerable de subshifts con alfabeto 0,1, ¿no? Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Está S, que son los números pares. Bueno, nosotros decimos N0 porque pues son los naturales, incluyendo el 0. Esto es como convención, ¿no? Para nosotros los naturales empiezan en 1, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, pues empiezan en 0, ¿no? Pero es una discusión que está ahí, ¿no? Y a este shift se le llama el shift par, ¿no? Un elemento típico, pues es este, ¿no? El 0 y concatenado 2 a la n veces, un 1, 0 concatenado 2 a la n veces, un 1, y bueno, 0 concatenado infinitas veces de ambos lados, ¿no? Y bueno, vamos con los beta shifts. Bueno, esto es como preliminares, ¿no? Para que podamos ver más o menos cómo funcionan algunas cosas. Una sucesión, ahora voy a tomar sucesiones unilaterales, es decir, que empiezan, ya no tengo que poner un punto, sino que empiezan en 0, en 1, perdón, y se ven de este estilo, ¿no? Esta es una sucesión que está en A a la n, ¿no? Decimos que es una sucesión de Parry si cada vez que yo le aplique la función shift, así n veces, siempre va a ser lexicográficamente menor o igual que esto, ¿no? Este es el orden lexicográfico, ¿no? Es decir, a ver, voy a agregar, creo que aquí tengo que explicarlo bien. Esta es una X y esta está en A a la N, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Que es el 1, 0 concatenado infinitas veces, que no es más que esto, ¿no? Esta, pues, es una sucesión de Parry. ¿Por qué? Porque si a esta le aplico el shift, lo único que hago es, ¿sabes qué? Ah, mira, perdón. Quitas un elemento, ¿no? Y es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y te vas así, ¿no? Y, a ver, este es como que ya le apliqué el shift acá, ¿no? Y bueno, en el orden lexicográfico, pues X es, a ver, no, perdón. Sí, es al revés, ¿no? Es decir, si yo ya apliqué X y estoy lexicográficamente abajo de mi punto original, ¿no? Porque, bueno, la primera entrada es 1 y aquí la primera entrada es 0. Y si vuelvo a aplicar X, perdón, aplicar sigma, pues, ¿sabes qué? Borra otra vez, ¿no? Y esto es justamente mi X, ¿no? Mira, y bueno, X es lexicográficamente menor o igual que X, ¿no? Entonces, para toda N se cumple, ¿no? Entonces, esta, pues es una sucesión de Parry, ¿no? Como se le llama. Y lo importante es que no termina con una cantidad infinita de símbolos cero. Entonces, defino este conjunto, todas las sucesiones unilaterales, tal que al aplicarles el shift para cada n, siempre voy a estar por debajo de mi sucesión beta, ¿no? Y a esto lo llamo beta shift. Este es un enfoque para ver a los beta shifts, ¿no? Existe otro que se llama expansiones en base beta, donde te tomas una beta mayor que 1 y bueno, empiezas a hacer expansiones en base beta, pero al final como que llegas que esto es lo mismo, ¿no? Y bueno, solo como que nos gusta más este enfoque porque es el que nos sirve. Y bueno, este es justamente el ejemplo que pues, traté de detallar aquí, ¿no? Que la palabra 1-0 concatenada infinitas veces es una sucesión de Parry. Y miren, el beta shift generado por esta sucesión son todas las sucesiones lexicográficamente menores o iguales que esta beta, ¿no? Y es justamente las sucesiones binarias que no tienen dos símbolos uno consecutivos, ¿no? Como que aquí hay un shift áureo, pero en
unilateral, ¿no? No bilateral, como en el primer ejemplo, ¿no? Que es hacia los dos lados. Y bueno, ¿por qué introduje las palabras? Porque hay un concepto llamado entropía topológica. Tienes un subshift, ¿no? Y la entropía topológica, pues es esta cantidad, es este límite, es 1 entre n por el logaritmo de el número de palabras de tamaño n en el subshift, ¿no? Es decir, esta cantidad nos dice, no, ¿sabes qué? ¿Cómo crecen las palabras de tamaño n en mi espacio, ¿no? Esta cantidad no hay que preocuparse de muchas cosas porque pues siempre existe, ¿no? Esa es la entropía topológica y por eso le pongo htop, ¿no? Y bueno, si lo queremos ver con teoría de la medida, me tomo una partición respecto a una medida definida en mi espacio. Y bueno, esta cantidad definida por la ecuación 6, pues es la entropía de la partición, ¿no? Y ahora, ya que tengo la entropía de la partición, tomo ensambles, es decir, e imágenes inversas de esta partición, y la entropía del shift con respecto a la partición, pues es esta cantidad. De momento eso es algo técnico, ¿no? Y al final lo que nos importa es que la entropía del shift o entropía medible es este supremo, ¿no? Donde te tomas el supremo de las particiones medibles, ¿no? Bueno, la partición también tiene que ser finita. El caso es que hay un teorema que probó Goodman en el 71 y dice, si mi espacio es un subshift, la entropía topológica está dado por este supremo y esta medida, este conjunto es el conjunto de medidas invariantes bajo sigma definidas en mi subshift X, ¿no? Si una medida que tiene que ser invariante, es decir, alcanza este supremo, como en la ecuación 9, vamos a llamar a esta medida una medida de entropía máxima. Lo interesante pasa cuando tú te preguntas, oye, ¿y puede haber otra? No sé, 2, 3, 4. Si es única esta medida, el sistema es intrínsecamente ergódico, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es como que buscar medidas que maximicen la entropía, ¿no? Que alcancen este supremo. Y bueno, Goodman probó un año después, dice, ¿sabes qué? Tómate un Z subshift. Entonces, sabes que, bueno, él probó que tiene al menos una medida de entropía máxima. Y dices, bueno, ya sé que cualquier subshift que yo tenga va a tener al menos una medida de entropía máxima. ¿Cuál es? Pues no sabemos, ¿no? O sea, este teorema solamente te dice, pues tenemos una. Y bueno, el resultado lo hizo un poco más general y se vale para homomorfismos expansivos en espacios métricos compactos, ¿no? Pero luego las personas se preguntaban, oye, ¿y hay alguna condición que me asegure la ergodicidad intrínseca? Y bueno, resulta que sí, pero primero tenemos que introducir la noción de especificación, ¿no? Un subshift tiene especificación si existe un número natural tal que cualesquiera dos palabras va a existir una palabra de tamaño S, como la que yo me tomé, de tal forma que la concatenación se queda en el lenguaje, ¿no? Y a este número lo llamamos el número de especificación. Resulta que en el 74 Bowen probó que si un subshift tiene especificación, entonces existe una única medida de entropía máxima. Entonces esta condición pues ya nos da una pauta, ¿no? ¿Sabes? Como que dices, mira, pregúntate si tiene especificación. Si tiene especificación, pues ya la hicimos. Y bueno, otras propiedades importantes es la transitividad topológica. Decimos, este espacio es topológicamente transitivo si yo me tomo cualesquiera dos palabras y siempre voy a encontrar una tercera palabra tal que la concatenación se queda, ¿no? Aquí la diferencia es que la palabra puede ser de pues, cualquier tamaño, no puede ser arbitrariamente grande. No es como la especificación que cualesquiera dos palabras la vas a pegar con una tercera palabra de un tamaño fijo, ¿no? Por eso es que es un poco más fuerte la especificación. Y la mezcla es, pues a su vez, más fuerte que la transitividad topológica porque dices, mira, te puedes encontrar una n tal que para cualquier n mayor o igual a esta n, siempre te vas a encontrar una palabra de este tamaño, de tal forma que la concatenación se quede en el lenguaje, ¿no? Entonces,
he aquí la importancia de la especificación, ¿no? Que implica mezcla e implica transitividad. Y bueno, aquí les voy a dar un ejemplo de un subshift que tiene más de una medida de entropía máxima. Ahora mi alfabeto es de 4 símbolos y tengo 2 subshifts que están contenidos en este, claramente. Entonces, bueno, es un ejercicio que se hace, ¿no? Si X y Y son 2 subshifts, como que la unión sigue siendo un subshift, ¿no? La entropía topológica es el máximo de las entropías, pero pues los dos tienen logaritmo de 2 como entropía, ¿no? Entonces, bueno, para asignarle una medida a un subshift, basta definirla en los cilindros, ¿no? En los cilindros que están dados por el alfabeto, ¿no? Si yo defino mu como un medio a 0 y un medio a 1 y 0 para... Ah, perdón, aquí es 3, aquí me equivoqué. Y aquí es 3 también. Y nu la defino de esta forma, 0 al cilindro 0, 0 al cilindro 1 y un medio para el cilindro 2 y para el cilindro 3. Entonces, estas medidas pues son diferentes, pero maximizan la entropía, ¿no? Y bueno, aquí el chiste es que la unión de estos dos subshifts pues no tiene especificación, porque alguien me puede decir, no, pues dame la palabra, perdón, las palabras se escriben con así, dame esta palabra, ¿no? 0, 1. Y B, dame, pues sí, la palabra 2, 3. ¿Cómo las concateno, no? No existe algo que conecte, ¿no? Y bueno, pues ese es el ejemplo. Hay otro ejemplo más interesante, pero si nos da tiempo, como que volvemos a él. Es un ejemplo que sí es topológicamente mezclante, pero no tiene especificación. Y se pueden construir más de 2 medidas de entropía máxima para este ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos con otra propiedad de especificación. Ahora, esta propiedad de especificación va a ser para un subconjunto del lenguaje, ¿no? No para todo el lenguaje. Y me tomo una T que está en los naturales, ¿no? Bueno, incluyendo el cero. Este subconjunto decimos que cumple la propiedad de especificación con un número de especificación T. Si tú me das M palabras en este conjuntito, el G que llamamos buen núcleo, yo siempre voy a ser capaz de encontrar, no sé, M-1 palabras, pero ahora en el lenguaje, es decir, afuera, tal que si yo voy concatenando de esta forma así alternada, esto se va a seguir quedando en el lenguaje y todas estas palabras que yo encontré tienen longitud T para pues toda ahí, ¿no? Y bueno, hay otra propiedad de especificación que se llama especificación periódica. Si esta G cumple con la propiedad de esta de especificación y además el cilindro dado por X, que es esta palabra grandota, contiene un punto periódico de periodo exactamente el tamaño de la palabra X más el número de especificación. Entonces, dada una descomposición del lenguaje de este estilo, un conjunto de prefijos, que es este, perdón, prefijos que es este, el buen núcleo que es G, y sufijos, ¿no? Si yo logro descomponer el lenguaje de mi subshift de esta manera, como que tengo muy buenas propiedades, ¿no? Esto es algo técnico para cada M. Definimos esta colección, ¿no? Que no son más que una concatenación de palabras donde el prefijo y el sufijo tienen longitud a lo más M, ¿no? Como que se ve una simetría cuando pegas las palabras, ¿no? Y este teorema es muy importante porque, bueno, no es tan viejo y te dice, mira, la variante de especificación a la que introdujo Bowen, eh, pues te puede dar como que la cara o la forma de la medida de entropía máxima, ¿no? Es decir, empezamos asumiendo que el lenguaje de nuestro subshift tiene esta descomposición. Y bueno, si estas tres condiciones que son las siguientes, no las voy a enunciar, que el núcleo tenga la propiedad de especificación, ahora es el núcleo, no todo el subshift. La entropía del conjunto de prefijos y
y el conjunto de sufijos es estrictamente menor que la entropía de todo el lenguaje, que es justamente la entropía topológica del subshift. Y bueno, si tú me das un número natural, siempre voy a encontrar un numerito tau, de tal forma que mi U y mi W sean en longitud de palabra menores o iguales que tau, y la concatenación se queda ahora en el núcleo, ¿no? Ya no es en el lenguaje, ya es como que si pudiéramos ver verlo así de forma abstracta, este es el núcleo G y el lenguaje es como que esto, ¿no? Así. El chiste de esto es que el núcleo, como que es lo suficientemente gordo, por así decirlo, porque su entropía topológica, pues, perdón, porque ahí se concentran, pues, la mayor proporción de palabras, ¿no? Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, pues el sistema es intrínsecamente ergódico. Pero bueno, seguimos sin conocer cuál es la medida de entropía máxima. Pero si mi núcleo tiene la propiedad de especificación periódica, entonces la sucesión de medidas de probabilidad definidas por esta forma es 1 entre el número de puntos periódicos de periodo a lo más n por la suma de estas medidas características. Esto converge en la topología de Wille-Estrella a la única medida de entropía máxima, ¿no? Entonces dices, mira, ahora como que ya tengo cómo aproximar mi medida de entropía máxima, ¿no? Ya sé un poco más. Y bueno, como dos aplicaciones, todo factor de un S-gap shift y un beta shift es intrínsecamente ergódico. De hecho, esta fue la motivación de Klimenhaga y Thomson para sacar ese teorema, ¿no? Porque había un artículo llamado Problemas abiertos en dinámica simbólica, donde dice más o menos, un factor de un beta shift o un S-gap necesariamente tiene que ser intrínsecamente ergódico. Y bueno, ellos responden y dicen, ¿sabes qué? Sí. Bueno, los teoremas están enunciados justamente de la misma forma. Y bueno, aquí es para S-gaps y aquí es para betas, ¿no? De hecho, se puede, pues, condensar en un solo teorema, ¿no? Y bueno, por si se preguntan cuál es la descomposición del lenguaje, porque yo simplemente les hablé, mira, descompónelo. No, trata de descomponerlo en tres partes, ¿no? Una de prefijos, un núcleo y una de sufijos, ¿no? Pero no me estás diciendo cómo. Y bueno, esto es algo relativamente técnico. El lenguaje de un S-gap donde mi S es infinito es de esta forma, ¿no? Y bueno, tengo que unirle todas las concatenaciones posibles de ceros, ¿no? Es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así, ¿no? Entonces, Klimenhaga y Thomson dicen, mira, la descomposición que te sirve, que tiene, donde G tiene la propiedad de especificación, es justamente esa, ¿no? Los prefijos van a ser las palabras de este estilo. N ceros y luego un 1, pero N no tiene que estar en mi conjunto S que me define al S-gap. El núcleo, la parte gruesa de las palabras tienes 0N1, 1, 0N2, 1, y te vas así, ¿no? NK, perdón, aquí es 0, aquí es un 1, y aquí es un 1. Es importante que siempre empieces con un 0 y termines con un 1. Y en medio pongas tantos ceros como lo dice aquí, ¿no? El chiste es que si 0 a la, perdón, a ver, vamos a escribirlo aquí. Si 0 a la NI está, entonces esta NI tiene que estar en la S, ¿no? Y bueno, se prueba que, y bueno, son algunas cuentitas que se tienen que hacer, que esta descomposición satisface las condiciones de Klimenhaga-Thomson, ¿no? Que son justamente esas, propiedad de especificación, la entropía, esa desigualdad. Y bueno, esto es lo que tiene un poco más de chiste, ¿no? Como decía un maestro mío en la licenciatura. Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? De la aplicación. Y ahora nos saltamos a los subshifts de densidad acotada. Estos son, pues, relativamente nuevos, ¿no? O sea, no,
fueron introducidos en el 2013 por Brett Stanley. Y él dice, bueno, aquí voy a agregarle una paginita, así. Entonces dice, ¿sabes qué? Tienes tus sucesiones así, ¿no? Tómate un tamaño de ventana que vamos a llamarle P. Y aquí 1, 0, 1. Bueno, vamos a hacerlo para lenguajes con dos símbolos, ¿no? Y bueno, empiezo con una función f, que como aquí está escrita, va de este conjunto a este intervalo. Y lo único que hago es, ¿sabes qué? Esta es mi sucesión. Si yo sumo los elementos de mi sucesión, es decir, para el tamaño de ventana P, que en este caso es 5, es decir, sumo 0, más 1, más 1, más 0, más 1. Esto siempre tiene que ser menor o igual que f de P, pero esto tiene que ser válido para toda P. Y si yo desplazo esta ventana y la voy cambiando de tamaños, la desigualdad se tiene que seguir cumpliendo. Entonces, si todo esto pasa, si esta desigualdad se cumple, pues las palabras están en el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que nos origina un subshift de densidad acotada. Bueno, aquí yo no he restringido mi lenguaje a un conjunto finito, porque aquí tengo n0 a la z, pero al final del día, el lenguaje de un subshift de densidad acotada o bounded density es la función evaluada en 1. Pero ustedes me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo tener dos funciones, ¿no? F y G, donde F es distinto a G, pero el subshift de densidad acotada que origina F es el mismo que G. Y tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a crear una relación de equivalencia y decimos que F está relacionada con G. Si y solo si, pues dan origen al mismo subshift, ¿no? Ahora decimos, bueno, si tenemos una clase de equivalencia, ¿a quién vamos a tomar como representante, no? Bueno, tómate una función f y defínela así como mínimo de las f de m, tal que f está en una clase, no, a ver, voy a explicarlo de una manera más natural. La función que yo voy a seleccionar como mi función canónica es la que en cada punto P alcanza el mínimo. Perdón, es que luego como estoy en casa, pues pasan los que traen un carrito y sonido y espero y no se escuche el sonido de fondo, ¿no? Tengo cerrada la ventana. La función P que alcance el mínimo entre todas las que están en esta clase de equivalencias va a ser mi función con la que voy a trabajar y la voy a llamar función canónica. Normalmente la que siempre funciona es esta, ¿no? Con esta notación es la parte entera de un número, ¿no? La parte entera de la función. Y bueno, estas funciones canónicas tienen una caracterización. En 0 valen 0 y para toda m, f de m más 1 está en este conjunto. Esa no es más que la notación estándar de suma de un elemento con el conjunto, ¿no? Y satisfacen esta tercera propiedad, que es la que más nos importa, que es la de subatividad. Bueno, más adelante se va a ver por qué. Y bueno, Stanley, bueno, voy a regresar unas diapositivas anteriores y a ver dónde está. Hay sistemas que son topológicamente transitivos y pues hasta ahí te quedaste, ¿no? Pero como la propiedad de mezcla es un poco más fuerte, como que a ti te gustaría conectar, ¿no? Para bounded density, o sea, solo para subshifts de densidad acotada, esto pues es una equivalencia, ¿no? Y aquí está el teorema de Stanley, a ver, es en esta, ¿no? Transitivo es lo mismo que mezclante, en general no siempre pasa. Y otras dos equivalencias
son la 3 y la 4, ¿no? Que f no esté acotado por arriba por una constante, es decir, que f crezca y siga creciendo. Y si yo le aplico f al conjunto, a este conjuntito n0, este va a ser un conjunto sinlético con constante sinlética 1. Y bueno, aquí tengo un strike porque no he definido conjunto sinlético, pero quedémonos con esta noción, ¿no? De estas tres. Para subshifts mezclantes se tiene esta caracterización. Ya hablamos un poco de los de tipo finito, los que tienen especificación, y no hemos topado estos, ¿no? Los sóficos, sincronizados y codificados. Hasta aquí sabemos que existe una única medida de entropía máxima. Aquí hay que agregarle otra condición para asegurar una única medida de entropía máxima. Aquí espero no equivocarme, pero como que todavía no se sabe bien. Y bueno, ¿por qué hablo de los sóficos? Porque esta es la clase más pequeña de subshifts que contienen a los de tipo finito, ¿no? Si pudiéramos hacer un pequeño diagramita, estos son los de tipo finito en negro, los sóficos son los de rojo, o sea, hay subshifts que son estrictamente sóficos. Luego siguen los que tienen especificación un poco más grande, los sincronizados, perdón, lo voy a poner con otro color, y los codificados, que son una clase más general, pero no hay que preocuparse de momento por ellos, ¿no? Y bueno, Stanley también sacó una caracterización para los de tipo finito, pero que son de densidad acotada, ¿no? En sus teoremas siempre dice, bueno, tómate la función canónica, ¿no? Tiene 4 equivalencias, pero la que más sirve es esta linealidad, ¿no? La propiedad 4, que es decir, yo me voy a encontrar un número natural tal que esto es cierto, ¿no? Y la propiedad 5 es que siempre me puedo encontrar estos dos números tal que adelante de la n grandota se cumple esta igualdad, ¿no? Como que se parece más o menos a una especie de periodicidad, ¿no? Y bueno, esta cantidad que es el mínimo es una cantidad importante, pero bueno, va a aparecer más adelante, espero que sí. Y bueno, esta es una caracterización para los subshifts que tienen especificación. Una de las equivalencias es que si yo me tomo M y P en los naturales, se satisface esta desigualdad. Y esta es para... Y 0 a la M es una palabra intrínsecamente sincronizada. ¿A qué me refiero con palabra intrínsecamente sincronizada? Es que si yo tomo dos palabras, siempre voy a poder pegar con 0 a la N. Bueno, concatenar. Y bueno, yo solo les mostré 3 caracterizaciones, pero también es posible caracterizar a los de densidad acotada sóficos y codificados, pero todavía no se conoce una caracterización para los sincronizados, ¿no? O sea, estos son como que los que no se quieren portar bien en la familia de subshifts de densidad acotada, porque son los que no tienen una caracterización. Y entonces, no, aquí estamos. Aquí hay dos preguntas que son muy, muy importantes porque, bueno, podría sonar un poco desconexo el trabajo, ¿no? Porque dices, oye, primero me estás hablando de medidas de entropía máxima en subshifts y ahora pues te saltaste a a estos bichos de densidad acotada que pues todavía no sabemos muy bien qué onda, ¿no? Sabemos que los que tienen especificación, pues sí, por el teorema, pues tienen una única medida de entropía máxima, pero los que no, ¿qué pasa con ellos? Bueno, esto lo propuso Stanley en el 2012 y preguntó, ¿todos los subshifts de densidad acotada son intrínsecamente ergódicos? Esto es algo que todavía no se sabe, pero bueno, ahorita que entré al doc, como que mi trabajo va hacia esa línea y nosotros, bueno, no, más o menos sí, nosotros
preguntamos lo siguiente. Agárrate cualquier subshift de densidad acotada, ¿no? Que sea topológicamente transitivo. Entonces la pregunta es, ¿este subshift satisface el criterio de Klimenhaga-Thompson? Es decir, ¿puedo descomponer el lenguaje en esta concatenación, bueno, en estos tres conjuntos? Y si la descomposición satisface las condiciones del teorema, ¿no? Si esto es cierto, pues esto implica la primera pregunta, ¿no? Porque el teorema de Klimenhaga-Thompson, pues dice, mira, pues ya tienes una medida de entropía máxima. Bueno, todavía estamos trabajando en eso, estamos empezando, de hecho, y hay ciertas nociones, pero bueno, hacia esa línea vamos, ¿no? Y bueno, para terminar, bueno, otra cosa que hicimos en la tesis es definir los de densidad acotada ahora en dos dimensiones. Ahora en lugar de que tú pienses en ventanas así, donde vayan tus símbolos, ahora piensas en rectángulos y rectángulos de tamaños arbitrarios y otra vez sumas todos los elementos que están metidos en este rectángulo y la suma, es una suma doble de hecho, tiene que ser menor o igual que la función evaluado en el largo del rectángulo por el ancho del rectángulo, ¿no? También es posible definir entropía topológica para n dimensiones, pero bueno, nosotros estamos trabajando en dos dimensiones y se sabe para ciertos sistemas cuáles tienen o no una única medida de entropía máxima. Y bueno, esto es como que ya una generalización, ¿no? No solo existen subshifts en una dimensión, sino en d dimensiones, ¿no? Que podemos dibujar, ¿no? Cuadritos y así ir darnos una idea, ¿no? Pero bueno, más o menos en eso estamos. Y esas son algunas referencias. ¿Cuántos minutos? Bueno, sí, más o menos, sí. No sé si alguien tenga una duda o algo así, o quiera decir algo. Ok, pues muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ti. Para el público, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia que le quieran hacer a Gustavo? Adelante. Sí, ¿verdad? Ok, en lo que el público piensa su pregunta, yo tengo algunas por acá. A ver. A ver, creo que es adelantando unos dos, tres. Das una definición de donde usas un logaritmo. A ver, adelante. Creo que es uno o dos más. El de entropía topológica. Sí, Sí, a ver. esa. Es ahí. ¿Tú Es sabes esa. por qué usar logaritmo? ¿Es para evitar que crezca o algo por el estilo? ¿Es como para achatarlo? Sí, Porque si, porque porque sin el sí, logaritmo sí, sí. pareciera que fuese como una especie de promedio, ¿no? Si no, si bien lo entiendo. Sí, sí, sí. Pues por la Sí, cardinalidad debe de. Ahí es cardinalidad en las barras, ¿verdad? ¿Qué significa? ajá, sí, 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 la cardinalidad. Ey, exacto. Como Qué que buena pareciendo, pregunta. como que parece un promedio, pero con el logaritmo como que siento que lo quieren achatar o quieren como que no pase cierto nivel, no sé. Entonces, a ver, no sé, a ver, explícame un poco. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, voy a poner una Básicamente página. mi duda es como por qué usar el logaritmo ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no usar otro, no sé? O sea, ¿por qué no dejarlo así nada más como un Mm, promedio o algo así, ¿no? sí, porque el significado de la entropía topológica es ver cómo crecen las palabras, ¿no? Conforme aumenta esta n, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar diciendo, no, pues 0,1 a la z, ¿no? Eh, las palabras en cero, pues la palabra vacía, ¿no? Las palabras de tamaño 1 y 0, ¿no? Aquí, pues en cardinalidad, pues creció, bueno, aquí no teníamos nada y ahora tenemos dos palabras, ¿no? En 2, pues ya tenemos 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ¿no? Estas. Y en 3, pues tenemos 2 a la 3 es 8, que tiene que ser esto, ¿no?
Bueno, aquí no me voy a estar escribiéndolo y son 8 palabras, ¿no? Para 4 ya son 16 palabras, ¿no? La cardinalidad es de 16. En general, para este que es el full shift, para toda n, la cardinalidad es 2 a la n, ¿no? Y bueno, perdón, no lo dije, este logaritmo es en base 2. Ah, ok, ok. Ah, sí, sí, sí. Eso Entonces, incluso, con esto, sí, perdón. sí, sí, adelante, adelante, adelante. Entonces, entonces, el grado de crecimiento de las palabras de tamaño n, como que más o menos se parece a 2 a la cn, ¿no? Para una constante. Esto es para subshifts que estén metidos en el full shift, ¿no? O sea, este es el más grande, por así decirlo, ¿no? Por eso se le llama full shift. Entonces, promedias, ¿no? Perdón, tomas el logaritmo y aquí es donde rescatas esta constante, ¿no? El de base 2. Y esta es la tasa de crecimiento de las palabras, ¿no? Y promedias, Sobre bueno, N. aquí el uno entre n es aquí, ¿no? Sí. Y es donde como que usas el logaritmo para que justamente rescates esta c, ¿no? Que está aquí. No sé Ah, si eso responde a tu pregunta. sí, sí, es que se me hacía Entonces, raro es que siempre que veo un logaritmo siempre pienso como que quieren de alguna manera evitar crecimiento de algo. Y se me hizo raro que sí, ahí sí, sí. pusieran el logaritmo. Ah, ok. Esa es una Sí, sí, sí. duda. Sí, y la otra la tengo en un Ok. ejemplo, en donde dices un ejemplo donde defines la medida de mu y de nu y les pones valores de Ajá. medio. Ahí. Si tú le pusieses, Eh, por ejemplo, en mu, así como está, ¿no? Así lo dejas en mu, pero si en nu le pones, por ejemplo, eh, a nu de 1 le pones un medio, ahí se seguiría satisfaciendo que no tendría especificaciones ese subshift o ya no. O sea, que no lo puedes concatenar. en nu dices tú, aquí. Ajá, sí, ajá, en cualquiera de los dos, en 0 o en 1, si tú le pones a ellos un medio y al otro le pones el 0, cualquiera de los dos restantes, se seguiría Eh, satisfaciendo eso que tendrías que ya no puedes meter a nadie en el medio, que ya no tendrían, creo que especificación, creo que se llama. o sea, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Al cilindro Ajá, 2 ponle medida 0 y al cilindro 0 ponle medida un medio. exacto, sí. O sea, esos números que tú le Sí, pones ahí, tienen sí, sí, que, sí, es que, continúa. esos números que tú le asignas a esas medidas influyen en que puedas decir que ese shift tiene o no especificación. No, no influye, No influyen. Ah, ok, ok. no. O Es sea, que al final, la especificación es una propiedad topológica. ok, ok, ok. Ok, Sí, perfecto. perdón, aquí, Sí, es aquí que es pensé 3. que tramposamente se habían tomado así para No, justamente evitar que los mismos cilindros no tuviesen la misma medida con la diferente medida, ¿no? Que tuviesen el mismo no, valor con diferente medida. no, el ejemplo se hace tramposamente para que estas medidas tengan, o sea, maximicen la entropía, pues, Ah, ok. independientemente eh, de que tengamos, de que, pues sí, le asigne yo la medida que yo quiero, de la que tenga ganas, pues como que de entrada, por construcción, este subshift no tiene especificación. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. De hecho, bueno, no sé si, bueno, voy a dejar que pregunten, ¿no? Y ya luego, unos Ah, 5 minutitos es un ejemplo así, ok. como que, Entonces le doy chance al público. ¿Alguien más tiene sí. alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda para Gustavo? ¿Nadie? Ok, ¿algo más que quieras agregar, Gustavo? Adelante. Sí, Yo mira, hay un tengo ejemplo. una, A Sí, ver, perdón, adelante. perdón, yo tengo una inquietud. A ver, dime. Disculpa, se estuvo yendo mi internet un poco, a lo mejor lo comentaste, pues no. Pero esto ¿de Ey. dónde nace? ¿De dónde surge esto, este estudio de los chips con entropía máxima? Me llama mucho la Ah, atención, me llama muchísimo la atención, está bastante interesante. ok, bueno. Es que estos espacios Ajá, pueden modelar ciertos sistemas. De hecho, aquí entre los anfitriones tengo un compañero llamado Carlos Anderson, que también trabaja en dinámica simbólica, pero entre otras áreas, pero perdón, en otra área que está más o menos relacionada con la mía, ¿no? Pero eh, no soy especialista, él es el especialista, igual y lo invitan a que dé una plática, pero hay transformaciones, o sea, el mapeo tienda, que es este, ¿no? ajá, 0,1.
Entonces, tú puedes modelar más o menos este mapeo con un subshift X. O sea, tú puedes codificar cómo empiezas, haces una partición, ¿no? Este es un medio, y a esto le voy a llamar 0 y a esto le voy a llamar 1. Entonces, empiezo, ¿no? Y aplico la transformación T de X, ¿no? Que, o sea, T de X tiene una cara, no sé, aquí algo y aquí algo, para X menor o igual que un medio y para X mayor que un medio, ¿no? Entonces dices, ah, mira, empiezo en este puntito, ¿no? Y aquí dibujo la identidad. Aplico T y me quedo aquí, ¿no? Proyecto, me bajo y veo en dónde me quedé, en qué área cayó la imagen, ¿no? Si es 0, pues voy a poner un 0 y si es 1 me voy moviendo, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a aplicar proyecto sobre la identidad y me bajo. Viste que ya me salté, ¿no? Entonces, como que la órbita de un punto X se puede codificar y entonces los sistemas simbólicos pueden modelar sistemas un tanto más complejos y algunas veces es más fácil entender la entropía de otros sistemas donde pues, aquí es algo visual lo que estoy mostrando desde, desde la dinámica simbólica, ¿no? He ahí más o menos la importancia. Y bueno, existe un área llamada teoría ergódica. Y bueno, un problema importante en la teoría ergódica que abarca sistemas dinámicos medibles es saber eh, cuándo un sistema dinámico medible posee una única medida de entropía máxima, ¿no? Órale. Entonces, bueno, hay sistemas dinámicos medibles más generales, pero nosotros estamos aterrizando en Subshift, ¿no? De hecho, aquí creo que lo dije más o menos en el resultado de Bowen. Aquí... sí, está por acá, según yo. Sí, te tomas un subshift, entonces X tiene al menos una medida de entropía máxima. Y bueno, aquí está, ¿no? Ese es un caso especial, por así decirlo, pero hay una generalización para homeomorfismos que son expansivos. Y bueno, y esto se vale para espacios métricos compactos, ¿no? Entonces, bueno, los subshifts son pues ejemplitos de espacios métricos compactos, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, amigo. Sí, 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 gracias. Sí, está bastante interesante. ¿Y no tiene nada sobre alguna subclase de esos espacios, por ejemplo, para los conexos? Para los ¿No tiene conexos. resultados específicos para los compactos y conexos? Sí, sí hay resultados específicos, pero bueno, en ese momento no los recuerdo, pero si me das tu correo, yo sí te puedo mandar bibliografía o te puedo buscar una respuestita porque en ese momento no se me viene en la mente, pero estoy casi seguro que hay resultados sobre esa área porque o sea, viéndolo como espacio métrico, me dices tú, ¿verdad? O como, Sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, este es mi contacto porque me parece haber leído algo al principio cuando empecé con esto, pero como la conexidad no la estamos usando, no sé si le quieras tomar una captura, ahí está mi correo y ya me escribes, pero parece que sí hay resultados sobre que conectan conectividad con estas cosillas, ¿no? Ahora, ya está bastante. Permíteme, déjame tomar una foto más. Eh, Gracias. Disculpa, ¿cómo te llamas, Juan? Carlos Gustavo, bueno, es que Carlos aquí en Reyes, San Luis ¿verdad? Potosí, sí, es que aquí en San Luis Potosí me dicen Carlos y pues allá en Oaxaca me decían Gustavo, ¿no? Entonces, Ah, ok. Gracias, sí. muchas gracias. Yo soy Carlos Robles de la Universidad de Sonora, profesor de aquí de la Universidad de Sonora. Ah, ok, muchas gracias, Carlos. Gracias, te felicito, llama mucho la atención tu plática. Ah, ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Más dudas, más preguntas para Gustavo. Si no, a ver, te damos
Porque creo que quieres presentar algo, ¿no? Ajá, es que hay un ejemplito que pues es bien rápido, ¿no? O sea, no les voy a robar más de 7 minutos. Tómate este alfabeto, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y hasta ahí, ¿no? Entonces vas a sacar un subshift que es este y lo voy a poner de rojo tramposamente y amarillo. Voy a poner este, ¿no? Ah, perdón, aquí nos estamos equivocando porque aquí es 1, 2 y aquí de amarillo es 3, 4, ¿no? Así. Entonces, hagan de cuenta que esto de rojo son, no sé, las chivas, ¿no? Es el full shift que representa las chivas. Y esto de amarillo, pues es el América, ¿no? Y pues como saben que no son buenos amigos, y en medio pues está el full shift, ¿no? Que puede ser, no sé, México, ¿no? En el ejemplo anterior, que no tenía especificación, pues era la unión de esta X y de Y, ¿no? Perdón, aquí aquí mejor pongámosle Y y Z, ¿no? Pues podemos borrar, ¿verdad? Y y Z, ¿no? Entonces, ahora mi nuevo espacio es Y unión Z, ¿no? Perdón. Y ahora ustedes me dicen, no, pues ¿cómo conecto? Tengo que conectar, ¿no? Perdón, tiene que ser de otro color. Así. Pues caray, bueno. Conecto de la siguiente manera. Si un elemento está aquí en las chivas y otro en el América, W y aquí una U, voy a conectar con con, no sé, N ceros, ¿no? Pero, ¿cuántos ceros voy a tomar? Es tau, una tau que de ese momento es secreta, multiplicado por el tamaño de la palabra W más el tamaño de la palabra U. Esta tau todavía no les he dicho qué es, pero hay un artículo donde se dedican a hablar de este ejemplo, que si esta tau es mayor que 0 y que satisface una desigualdad, este ejemplo es topológicamente mezclante. Sigue sin tener especificación, pero tiene una cantidad infinita de medidas de entropía máxima. Y lo puedes generalizar para alfabetos de la forma 0 hasta 2n, así. Entonces, bueno, ese es un ejemplo así muy rápido de cómo yo me puedo construir subshifts que tienen más de una medida de entropía máxima, ¿no? Y el puente aquí para conectar, pues es con una cadena de ceros, pues. Entonces, ese ejemplo tiene un poco más de chiste porque, a ver, el otro, ¿dónde puse el ejemplo del que no tenía especificación? Este no tiene ni especificación, ni es mezclante, ni transitivo. Pero este ejemplo que yo les acabo de poner no tiene especificación, pero sí es mezclante. Y bueno, más o menos así se comportan, ¿no? No sé si a grandes rasgos se entendió más o menos el ejemplo. Bueno, espero que sí, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles, ¿no? Por haber asistido, por estar aquí. No sé, creo que me tardé un poquito más, pero bueno, si alguien quiere comentar algo, no sé. Ahí está. Pues te agradecemos a ti, Gustavo, por haber aceptado la invitación y No, gracias, al contrario. con gusto nos ponemos en contacto para invitar a Carlos, ¿cómo me llamas? Carlos Anderson, si él, claro, está dispuesto a dar una charla. Para este Sí, semestre ¿verdad? ya tenemos el calendario armado, pero si encontramos un espacio, yo te escribo y vemos la manera que se pueda invitar. Cámara, pues bueno. Agradecemos a todos y pues gracias, ¿no? A todos. Gracias. Nos vemos el Saludos siguiente. hasta Chiapas, ¿no? Saludos hasta San Luis. Sale, Sale. sale. Nos vemos.